Buen día, amigos. Otra vez estamos reunidos en este lugar que dimos en llamar Libros y Caballos, un espacio pensado para hablar de nosotros, de ver por qué somos como somos, cómo nos fueron condicionando y qué es lo que pasó en nuestra historia para definir nuestra forma de ser. Con ese ambicioso proyecto, hoy les propongo dar una vueltita de tuerca por el lado del Paraguay, ese lugar donde en 1537 se radicaron los hombres que quedaron de la expedición de don Pedro de Mendoza. Ya habíamos dicho que si no fuera por los guaraníes que estaban en la zona de lo que hoy es el Paraguay, estos muchachos de Pedro de Mendoza todavía estaban siendo corridos por los querandíes y por los charrúas. Lo cierto es que con el tiempo se fueron haciendo fuertes en ese lugar y empezó a generarse una nueva población mezclada o mixturada de españoles con guaraníes. La ausencia de mujeres blancas en esa expedición de don Pedro de Mendoza, o las pocas mujeres blancas que trajo consigo, justificarían de alguna manera la brutal lujuria de estos gallos españoles que vinieron para estas tierras. Lo cierto es que en pocos años se fue formando una generación de hombres y mujeres nuevos, llamados los mestizos, o nosotros podemos decir, eran mestizos, parte indígena y parte española. Ellos encontraron un nombre que en lo personal no me gusta. Los llamaron los mancebos de la tierra. Mancebo quiere decir joven. Entonces serían los jóvenes de ahí, los jóvenes de la tierra. En definitiva, son los que nacían en lo que hoy es el Paraguay. Y como no había otra cosa, nacían de españoles y de guaraníes. Uno podría pensar que esa mixtura, esa mezcla, generó un tipo humano muy especial y no estaríamos equivocados. Ya dijimos que un científico español llamado Félix de Azara, que vino traído por la corona para dirimir un problema de límites, estudió profundamente no solo la geografía, la flora y la fauna, sino el aspecto humano de lo que él iba encontrando. Y encontró que esa mezcla de español y de guaraní dio un tipo humano mejor, más armónico, más capaz, más lindo, si se me permite el término poco serio, que sus originales. O sea, el mancebo de la tierra, el muchacho nacido ahí, superaba tanto al español como al guaraní. Esa es la opinión de un científico español que estudió detenidamente ese caso. Ahora bien, ante esta realidad, ante esa emergencia de gente de la tierra, a esa emergencia de muchachos y de chicas nacidos de esta mezcla, don Felipe II, que era el monarca español, como eran muchos y como era una realidad socioeconómica y sociopolítica nueva, resolvió dictar una ordenanza, una ley, no sé cómo puede llamarse, donde dice que los mancebos de la tierra, la gente nacida de esa mezcla, debían ser considerados como españoles. Entonces uno puede pensar, ¡ay, qué bueno! Los españoles como que los consideran a sus descendientes con indígenas como iguales. Uno puede pensar eso. Y si son iguales, deberían tener más o menos los mismos derechos, ¿verdad? Pero no fue así, no funcionó así la cosa. Es más, tan es cierto que no funcionó así, que cerca de 37 años después, no más de 40 años después, cuando desde Asunción, cuando ya los muchachos, los mancebos de la tierra, tenían 40 años, o sea, eran hombres
y mujeres hechos y derechas, se los convoca o se hace propaganda para que acompañen a un prójimo español que que dedicó a eso con bastante éxito, que se llamó Juan de Garay, que los acompañase o lo acompañaran a Garay a fundar Santa Fe primero y luego Buenos Aires. Entonces les prometía a los mancebos de la tierra, a los paraguayitos que quisiesen acompañarlo, les prometían igualdad de derechos entre españoles y mancebos de la tierra. Discúlpenme que yo use el término este de mancebo de la tierra, porque es el que tengo a mano y me va a servir para diferenciar una situación muy, pero muy importante. Entonces, estos mancebos de la tierra no eran tan iguales a los amigos españoles, y no eran tan iguales porque si no, pese a lo que dijo don Felipe II de que debían ser considerados como españoles, tenían la necesidad de prometerle igualdad cuando fuesen a fundar ciudades. ¿Lo ven? Aparte, tenían una serie de limitaciones, estos muchachos nacidos de la mixtura entre español y guaraní, una serie de limitaciones muy particulares. Por ejemplo, no podían usar armas. Sí, señor, como lo están escuchando. Esta gente, estos muchachos nuevos, no podían usar armas. Las armas eran para uso exclusivo de los españoles peninsulares, o sea, de los que habían nacido en España, en la península ibérica. Posiblemente también haya sido un privilegio este de usar armas otorgado a los descendientes de español con española, o de española con español, vale decir, cuando la sangre era totalmente peninsular, podrían usar armas, pero si había una mezcla con guaraní, no. Entonces usaban como para defenderse y para atacar como única arma un bastón grueso, que podían llamarse o le llamaban garrote. En realidad la idea de garrote como cosa bruta no era, sino que tenía que ser un madero fuerte. Entonces llegaron a llamarles los mancebos del garrote, cosa que si el término mancebos de la tierra no me gusta, menos me gusta el de mancebos del garrote. Y todo esto que les estoy contando, esta desigualdad, tiene su importancia medular en lo que nos preocupa, que es determinar por qué somos como somos. Porque esta diferencia entre el español blanco nacido en España o el español ultramarino, el español que nació en el Río de la Plata, o sea, español hijo de español peninsular y de española peninsular, esta diferencia perduró y perduró mucho tiempo. Llegó incluso hasta por lo menos hasta 1810, cuando llegó la hora del primer cabildo patrio. En ese momento aparece como una postura política el privilegio y preeminencia del español nacido en España sobre el criollo nacido en el Río de la Plata. Y ahí aparece un término que me gusta mucho más que el de mancebo de la tierra, el término criollo, porque criollo es aquel que nació de este lado, que nació acá y comprende no solamente al mancebo de la tierra, o sea, la mezcla de guaraní y español, sino que también comprende al blanco nacido de mujer española y hombre español, o viceversa, o o sea, a la unión de dos peninsulares, nace acá en el Río de la Plata un españolito que también es criollo. O sea, los dos son criollos, tanto el mancebo de la tierra como el hijo de español y española. Lo que pasa, o lo que pasó, mejor dicho, es que en la época que estamos charlando, la época de la fundación del Paraguay, de la emergencia del Paraguay, mujeres españolas casi no había, prácticamente no había. Y los gallos lujuriosos
tuvieron que preñar a cuanta guaraní se les puso delante. Esa es la verdad. No nos gusta, pero es así. No hubo mezcla de guaraní con mujer española. Eso no se dio. Lo que se dio fue hombre español con mujer guaraní. Pero este tema tiene que ver con cosas que ocurrieron después. Y la primera cosa importante que ocurrió después de todo eso ocurre más o menos exactamente 37 años después de la fundación de Asunción. Se empieza a caminar por el río Paraná hacia abajo y se funda una ciudad que se llamó Santa Fe. Santa Fe fue fundada en el año 1573 y también en el año 1573, o sea, prácticamente 40 años después de que se fundara Asunción, también se fundó la ciudad de Córdoba. Y llega el momento entonces de hablar, para entendernos un poquito más, porque lo que vamos a llegar a contar es la primera revolución criolla en el Río de la Plata. Y la primera revolución criolla en el Río de la Plata se dio en Santa Fe, en esa ciudad que fue la primera después de Asunción por esta zona. Antes de Buenos Aires, bastante antes que Buenos Aires, se fundó Santa Fe. Entonces, como vamos a hablar de esa revolución que se llamó la Revolución de los Siete Jefes, recuerden este nombre, Revolución de los Siete Jefes, porque sobre eso nos vamos a ocupar en las próximas reuniones. Y entonces, para poder comprender bien el alcance de esta revolución, tenemos que volver un poquito para atrás y mirar hacia arriba, hacia Lima, hacia el Perú, hacia el Alto Perú, donde está entronizado ese cerro poderoso, que es el Cerro Rico, el cerro del caserío de Potosí. Había que sacar la riqueza de Potosí, esa enorme cantidad de plata, y la forma más rápida de sacarla era a través de nuestro hermoso Río de la Plata. Pero no había manera todavía, no tenían puerto, no había ciudad. Entonces la vuelta que tenían que dar para llevarse la plata a España era terrible, porque era parte en el Pacífico, parte en mula hacia el mar de las Antillas, parte en barco hasta llegar a España, etcétera, etcétera. Entonces se les dio por abrir caminos desde Perú hacia abajo para llegar al Río de la Plata. Y acá tenemos la primer sorpresa. ¿Por qué? Porque la primer ciudad en el Río de la Plata, o en lo que hoy es el norte argentino, que fundaron los peruanos o los españoles peruanos para llegar al Río de la Plata, ¿saben cuál fue? Un nombre raro, la ciudad del Barco. ¿Qué será este Barco? Una ciudad que le pusieron el nombre Barco. Bueno, había una ciudad en España, en la zona de Ávila, que se llamaba Barco. Y los españoles no tenían mucha imaginación, entonces le metieron a esta ciudad que se instaló por primera vez en los hermosos valles calchaquíes, le pusieron como nombre Barco. Después se trasladó por lo menos en 3 oportunidades hasta la ubicación que sostiene hoy. ¿Saben qué ciudad es? Ni más ni menos que Santiago del Estero. La hermosa Santiago del Estero, la hermosa provincia de criollos guapos. Y con esto la dejamos por hoy y nos despedimos hasta la próxima.